Un saludo, mi nombre es Sabrina Salas, pertenezco a la cátedra de técnicas de entrevistas organizacionales con el psicólogo John Molina. Bien, hoy voy a hablarles acerca de la entrevista abierta y la entrevista cerrada. ¿Cuál es su importancia y su utilidad? Bien, la entrevista abierta se utiliza mayormente cuando el psicólogo, dentro del contexto organizacional, quiere estudiar a profundidad o examinar, hacer una valoración exhaustiva sobre las características o rasgos específicos de la personalidad del candidato que está evaluando. Bien, en el caso de la entrevista cerrada es de gran utilidad porque nos permite hacer una comparación entre los datos sistemáticos que adquirimos a lo largo de la entrevista. Bien, ¿en qué casos es de mayor utilidad la entrevista abierta y la entrevista cerrada? Entonces, en el caso de la entrevista abierta, cuando la empresa desea o requiere indagar sobre la percepción del candidato. Se aplica en el contexto organizacional, por supuesto, cuando se desean conocer a profundidad las expectativas y puntos de vista del candidato de un aspecto en específico que le interesa a la empresa y por supuesto esto se hace partiendo de expectativas personales y laborales. Bien, entonces, ¿en qué casos es de mayor utilidad la entrevista cerrada? Bueno, cuando la organización o la empresa requiere una información objetiva y específica, puntual del candidato. Bien. Preguntas utilizadas en la entrevista abierta. Bueno, para el motivo de la solicitud. ¿Cómo puede usted demostrar que está perfectamente capacitado o apto para el puesto o la vacante de trabajo? Sobre la formación, hábleme de su formación complementaria, qué le motivó a realizarla. Sobre el empleo, ¿cuál es su definición del puesto de trabajo o la vacante que está solicitando en este momento? Comportamiento en el contexto laboral. Bueno, ¿qué experiencias tiene trabajando en equipo? ¿Cómo normalmente es su ambiente de trabajo? ¿Y cómo se desenvuelve en este ambiente o contexto laboral? Bien, ahora vamos a utilizar, o mejor dicho, vamos a hablar acerca de las preguntas que mayormente son utilizadas en la entrevista cerrada. Bueno, en el aspecto o sobre la formación del candidato, preguntarle, por ejemplo, si está dispuesto a completar su formación en lo que le precise. Por supuesto, él responde sí o no. Es una pregunta dicotómica. Bien, en el caso de su empleo, por ejemplo, preguntarle si su desempeño es bueno o es malo trabajando bajo presión. Preferiblemente para no condicionar la pregunta, se le puede preguntar cómo considera usted cómo es su desempeño bajo presión. ¿Es bueno, regular o es un aspecto en el ámbito laboral que está por mejorar? Bien. Y sobre la carrera profesional, preguntarle, por ejemplo, si la persona o si usted considera que está bien preparado para afrontar este reto a nivel profesional. Bien, en relación a las entrevistas en provocación de tensión, es importante, por ejemplo, en el caso de un candidato que añade su currículum. Bien, luego de hablar acerca de la entrevista cerrada y cuáles son las preguntas que pueden ser más idóneas para aplicarlas en este tipo de entrevista, voy a hablarles acerca de la entrevista en provocación de tensión. Un ejemplo de ello pudiera ser, por ejemplo, que el candidato, al momento de yo entrevistarlo, observe en la hoja de vida que tiene cierta formación en inglés, por ejemplo, que su nivel de inglés es avanzado.
Entonces yo le planteo lo siguiente. Supongamos que usted es un agente inmobiliario y yo soy una persona que viene de Estados Unidos, soy gringa, quiero comprar una propiedad aquí. ¿Cómo usted me convencería de comprar una propiedad en su empresa o en la empresa para la que usted trabaja? Y por favor, esto me lo describe en inglés, ya que en la hoja de vida él describe esa habilidad. Es importante conocer si realmente tiene dominio del idioma. Bien, entonces, en el caso de la utilidad de la entrevista de tensión o provocación de tensiones, si este tipo de entrevista es razonablemente aplicada, permite demostrar importantes características o rasgos de la personalidad que serían difícilmente observables en situaciones sin tensión. Entonces esto permite evaluar, por ejemplo, cómo reacciona el candidato hacia la presión, hacia las ansiedades, cómo actúa él en la resolución de conflictos dentro de la organización. Bien, cuál es el tipo de pensamiento que presenta digamos que el evaluado. Esto también se puede observar específicamente el manejo del estrés o el manejo de las tensiones en el test de Wharton. Es una información que podemos corroborar trabajando en conjunto con esta prueba psicológica. Bien, entonces, respecto al, al lenguaje corporal del candidato, en la entrevista abierta, por ejemplo, es importante observar el contacto visual que presenta este participante, ¿verdad? Si él mira fijamente, si mueve la cabeza hacia un lado, si la mueve hacia abajo y mira fijamente al interlocutor. En caso de hacer esto es porque muestra desaprobación. Si la persona cuando te está hablando, te está respondiendo cada pregunta, empieza a rascarse la nariz, el cuello, esto significa que no está seguro de lo que dice. Si por ejemplo cruza los brazos y cruza las piernas, te está mostrando en ese momento mecanismos de defensa, es decir, que él está a la defensiva, que está cerrado a los criterios o a lo que tú le estás planteando en la entrevista. Bien, eso es muy importante. También la postura, si su postura es erguida o si está jorobado. En caso de estar erguida implica tensión, que tiene seguridad de sí mismo, que está consciente de que esto es una entrevista de trabajo y es algo serio, es algo formal. Y bueno, eso sería todo. En el caso, por ejemplo, del lenguaje corporal o lenguaje no verbal, en la provocación de tensión, pienso que también, desde mi criterio personal, por supuesto, es muy importante la gestualidad facial de la persona, los gestos de los labios en concordancia con los gestos de la boca, si hay alguna cohesión entre lo que habla y cómo son sus gestos. Observar también la narrativa, eso es muy importante. De pronto la persona puede mirar mal, puede levantar los ojos, cruzar la mirada. También ocurre que pueden cruzar los brazos, la postura también. ¿Qué otro aspecto también es muy importante? Si se empiezan, por ejemplo, a observar que ellos empiezan a tener como ciertos rasgos de ansiedad, que toman un lápiz y no lo sueltan, o esos movimientos repetitivos en las piernas y en las manos que son característicos de la ansiedad, o si la persona empieza a mirar a todos lados, si se observa cierta seguridad en su mirada, en el tono de voz, también es súper importante. Bueno, esto ha sido todo y espero que haya sido fructífera la ponencia, que les haya agradado. Muchas gracias por su atención, especialmente al psicólogo John Molina.